Y masivas manifestaciones antioccidentales, puntualmente contra Estados Unidos, volvieron a realizarse hoy en este día de protesta por el video difundido en donde se ofende a la cultura musulmana y al Islam. Crece la preocupación en el mundo por los ataques que tienen como objetivo las embajadas de Estados Unidos, en las que hoy murieron 4 personas y se registraron decenas de heridos. Son protagonizados por sectores musulmanes que repudian un film que denigra la figura de Mahoma. Las protestas se intensifican por estas horas en Medio Oriente, África y Asia. En Sudán, además de la sede diplomática norteamericana, las embajadas de Alemania y el Reino Unido también fueron blanco de agresiones. La ola de indignación y furia tuvo su origen en una película realizada en Estados Unidos, descalificatoria del profeta Mahoma, que es mostrado como un tonto, y también sobre el Islam. Las protestas coinciden con la llegada del Papa a el Líbano. Benedicto XVI formuló un llamado a la paz y aseguró que el fundamentalismo es siempre una falsificación de la religión. El secretario general de las Naciones Unidas también habló del conflicto disparado por la película. Ban Ki-moon condenó la filmación por incentivar el odio y la violencia. In Libya and elsewhere in recent days, we have seen terrible attacks and unrest. There is no justification for such killing and brutality. A hateful, disgusting film appears to have sparked the violence. It is shameful to exploit the fundamental right to free expression by deliberately provoking bigotry and bloodshed. Para hacer frente a esta ola de atentados, el presidente Barack Obama ordenó reforzar la seguridad de las embajadas y decidió enviar marines a Yemen, así como también incrementar los vuelos de aviones espías para tomar fotos de los lugares donde se ubican los grupos musulmanes que encabezan las protestas. Y la protesta se extendió no solamente a los países árabes, a otros países, pero sí con religión musulmana. Efectivamente, siempre hay que hacer la distinción. Si bien es cierto que la mayoría de los árabes son musulmanes, hay que recordar que no todos los países donde hay una mayoría islámica o musulmana son árabes. Por ejemplo, el país musulmán más importante es Indonesia y no son árabes. Pero esto comenzó específicamente en Libia y en Egipto, que efectivamente son 2 países árabes de mayoría musulmana. Y se extendió, de hecho hoy en la prensa estadounidense, que está muy preocupada por lo que pasa con sus propias embajadas, señalaba que esto se extendió a cerca de 20 países: Yemen, Túnez, Pakistán, Afganistán, Malasia, sectores de la India, Cachemira. Esto realmente está cobrando una envergadura inesperada. Esto ya va mucho más allá de la filmación, y la secretaria de Estado Hillary Clinton, cuando dice que nosotros, diciendo el nosotros Estados Unidos, el gobierno no tiene nada que ver con la película, esto llega tarde. En cada uno de estos países uno podría encontrar motivos para comprender por qué el odio hacia Estados Unidos, que es un odio histórico, algo que ayer decíamos que los norteamericanos no parecen terminar de comprender, y creen que porque llegaron a salvar a los libios en el mundo árabe les van a agradecer porque llegaron para salvar a los libios, cosa que tampoco es así, porque no fueron ellos los que salvaron a la población libia, que empezaron la revuelta por sí mismos, y que todos saben que Gaddafi tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, sino que además Estados Unidos continúa bombardeando Pakistán, Afganistán, Somalia y Yemen de manera permanente. Hay 2 elementos importantes para señalar. En principio, la pasividad de los gobiernos, de los estados, de las Fuerzas Armadas en cada uno de los países, porque al fin y al cabo las embajadas en principio son inviolables. Esto es una cosa que se plantea desde la legalidad internacional. Todos los países son responsables de cada una de las embajadas, y sin embargo se vio ataques a las embajadas de Estados Unidos en Sudán, a la de Alemania también en Sudán y en los otros países, y las fuerzas del orden, como se le suele decir, en algunos lugares brillaban por su ausencia. Esto claramente son órdenes políticas. Hay gobiernos que no quieren enfrentarse con esas multitudes. El otro elemento importante para señalar es que en las revueltas árabes que comenzaron el año pasado no se vieron banderas estadounidenses. Las revueltas tuvieron como objetivos los gobiernos. Ahora lo que aparece en estos casos es directamente
Estados Unidos, responsables del video en este caso, pero no solamente del video. Hoy se atacaron, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, la británica, la alemana, en Sudán. Esto tiene historia. Vale la pena recordar el bombardeo que en 1998 el expresidente Bill Clinton ordenó en su momento en Sudán. Se decía que estaba Bin Laden, atacó una fábrica de medicamentos diciendo que era una fábrica de armamento químico, que resultó ser una gran mentira y que incluso hay una muy buena película que se dice que inspiró en eso, que se llama Mentiras que Matan. Está ambientada supuestamente en Albania, pero muchos lo asocian con lo que pasó en su momento con Bill Clinton y el affair Mónica Lewinsky en 1998. Atacar a un país árabe, en la película Albania, para desviar la atención de lo que está pasando a nivel interno. Los sudaneses recuerdan los bombardeos norteamericanos de la misma manera que lo recuerdan los yemenitas, los pakistaníes, los afganos, los somalíes, que siempre acá recordamos. Esto probablemente no termine con manifestaciones solamente frente a las embajadas de los Estados Unidos, pero como se dice siempre, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. A propósito de manifestaciones, hay que prestar atención lo que va a pasar mañana en España. Están convocadas también manifestaciones por lo que ellos llaman el 15S en protesta del gobierno de Mariano Rajoy.